Mi nombre es Samuel Fontalvo y en el día de hoy estaré haciendo una recapitulación de las exposiciones vistas en la materia de historia de la medicina. Resulta importante saber que la medicina, siendo una ramificación de la ciencia de la salud y teniendo un enfoque que se maneja o que se rige principalmente por atender y entender el padecimiento que tiene un paciente y tratar de erradicar los patógenos y microorganismos que está sufriendo, esta tiene un enfoque también social, cultural e incluso histórico, porque la medicina actual tiene precedentes y proviene de ciertas ínfulas que se originaron en la medicina antigua, en la medicina de años anteriores, como por ejemplo en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el Renacimiento e incluso en la Revolución Industrial. Por ello resulta importante hacer una comparación y entender que realmente incluso la medicina tiene un enfoque o estando encapsulada por un pensamiento arcaico, logró avanzar en temas de investigación propios. Las primeras civilizaciones, es decir, dan un salto temporal a la antigua Mesopotamia, aquí en los orígenes de la medicina. Aquí se creía que la enfermedad era una manifestación de fuerzas sobrenaturales, es decir, que esta provenía de espíritus malignos o de alguna acción mala que hayamos cometido en nuestro pasado. Por tanto, para tratar de erradicar estas enfermedades, se trataba de aplicar o hacer la práctica de rituales mágicos, oraciones, prácticas religiosas y demás. Es decir, con un pensamiento un poco más arcaico, un pensamiento que estaba regido por la religión. Más adelante en Egipto la medicina comenzó a dar un paso importante, porque aunque sea ligada a lo religioso, surgieron prácticas mucho más racionales, es decir, como el uso de remedios, las cirugías e incluso procedimientos complejos como la trepanación craneal. Miren que esto es importante porque cuando se dice trepanación craneal es algo que comparado con la época es muy difícil. O sea, uno no cree que con los artefactos tenidos en esa época se pudiera llegar a esto. Aquí destaca Imhotep, considerado uno de los grandes médicos de la época y primeros, es decir, primitivos, porque con él, asociado al papiro de Edwin Smith, se logró llegar a uno de los textos médicos más antiguos llegados a conocer, es decir, primitivos por igual. El gran cambio se dio con Grecia, porque los griegos, especialmente Hipócrates, rompieron con la idea de que la enfermedad era un castigo divino. Propusieron que el cuerpo podía estudiarse y que la enfermedad tenía causas naturales, es decir, causas dadas no por algún tipo de poder mágico, sino también por algo relacionado con el ambiente, con el entorno, e incluso con patógenos asociados ya al ser humano. Es decir, que se creía que también, no patógenos, sino por algo de nuestra composición interna. Ya voy a argumentar en eso. Lo que pasa es que Hipócrates introdujo la teoría de los 4 tumores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y sostuvo que la salud dependía del equilibrio entre ellas. Aunque hoy esta teoría está superada, obviamente, fue revolucionaria porque planteó que el cuerpo seguía reglas naturales, pero miren que era por algo meramente interno, no por algo que se pudiera dar en el entorno, en las condiciones de salud, demás. Además, los médicos hipocráticos desarrollaron la parte clínica, es decir, analizar síntomas, registrar signos y emitir diagnósticos. ¿Esto qué les suena? Pues a las prácticas que hacemos actualmente en la medicina contemporánea. Hablar con el paciente, preguntar qué tiene, pesarlo, medirlo, preguntar su historia clínica, anotarla, etc. Todas estas prácticas son provenientes de la medicina antigua. En Roma, Galeno amplió estos conocimientos con estudios anatómicos y aportes en fisiología. Los romanos también innovaron la salud pública, pues construyeron acueductos, baños públicos y sistemas de alcantarillado, entendiendo que la salud también dependía del entorno y el ambiente en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque tener estos puntos contaminados o no con una debida salubridad, estos podrían convertirse en epicentros de diversas enfermedades, pandemias e incluso epidemias. Entonces, sí, se puede concluir esto. Que incluso todavía con un tipo de pensamiento bastante enmarcado o cerrado, se pudo llegar a prácticas que son provenientes o que se pudieron también utilizar y ejecutar en la medicina actual con pandemias similares, como por ejemplo la del COVID-19. Otra sociedad también muy importante que también hizo avances muy importantes fue las sociedades islámicas. Durante la Edad Media, mientras Europa estaba estancada intelectualmente y algunas epidemias devastadoras
sacudían Europa, el mundo islámico vivió un florecimiento científico extraordinario, porque estos preservaron y ampliaron el conocimiento griego y romano por medio de la imprenta. Esto es un factor muy importante porque gracias a esta literatura científica se pudo preservar y se pudo conservar estos conocimientos, estos avances, para que próximas generaciones pudieran acceder a estos conocimientos, a estos avances, y así poder seguir floreciendo e impulsando la medicina. Figuras como el autor del canon de la medicina, estos transformaron la práctica medicinal con una visión más organizada, más lógica y sobre todo más científica, porque aquí desarrollaron hospitales avanzados como los bimaristanes, que no eran solo lugares de ciudad, sino también centros de investigación, enseñanza y tratamiento especializado. También realizaron aportes importantes en cirugía, farmacología y atención hospitalaria. Entonces la medicina comenzó a verse como una ciencia estructurada y como una ciencia que ya estaba tomando fuerza en diferentes partes del mundo. El libro también plantea que la medicina no dejó de evolucionar, porque incluso con las pandemias, las guerras y las crisis sanitarias que estaban surgiendo, estas impulsaron también grandes transformaciones en el conocimiento médico. Las crisis obligaron a la medicina a innovar, pero también a reflexionar éticamente sobre cómo avanzar sin perder el sentido humano. Hoy la medicina entra en una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial, la genómica y la medicina personalizada, pero el mayor cambio no es solamente tecnológico, sino también es conceptual. Ya es importante saber que aunque ya la modernidad y las nuevas tecnologías están llegando e incluso podrían reemplazar a la medicina actual, realmente los médicos o la parte crítica de la medicina aún sigue teniendo un papel importante, porque una computadora o un chip realmente no pudo llegar a comprobar patógenos o problemas sistemáticos como lo hicieron algunos científicos, y eso se puede constar. Así que la salud ya no se entiende también como una ausencia de enfermedad, sino como un equilibrio entre factores biológicos, sociales, ambientales, emocionales, tecnológicos y sobre todo analíticos. Entonces, digamos que la medicina es un arte, porque la medicina engloba y encapsula tecnología, la crítica, la parte social, la parte histórica, y realmente hay que saber que la medicina como tal, en el sentido de la palabra, es encontrar también el equilibrio entre todos estos enfoques para poder llegar a un punto de inflexión donde nos demos cuenta que estamos dando resultados satisfactorios, exitosos, y que no nos estamos dejando consumir por nuevas estrategias, como por ejemplo ya mencioné, la de la tecnología. Entonces este es mi aporte. Muchas gracias.